Este webinar va a ser grabado y el video va a ser subido a la página de IR en YouTube y en Facebook. ¿Ok? Entonces, voy a empezar. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia, por darse este tiempo, este espacio y poder hablar acerca de la eficiencia energética. En esta oportunidad, pues, voy a topar un tema muy relevante, muy importante y de gran oportunidades que se puede tener en muchas industrias, que es acerca de eficiencia energética en motores eléctricos y bombas centrífugas. Para los que no me conozcan, mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico de profesión, magíster en eficiencia energética, y este webinar pues es avalado y apoyado por Rescreen International, ubicado en Toronto, Canadá. Entonces voy a empezar. Antes me gustaría pues mencionarles que para los que se queden al final de esta charla, de este webinar, les tengo un regalo, una sorpresa acerca obviamente de este tema de la eficiencia energética. Así que pues les recomiendo que me acompañen hasta el final. A pesar de que voy a compartir información técnica muy práctica, diría yo, que les va a servir a ustedes de mucho, igual les invito a que pues cojan papel y lápiz y si es que quieren también calculadora, porque esta charla va a ser muy técnica, muy práctica y bueno, pues al final les comentaré acerca de esta sorpresa. Entonces voy a empezar. ¿Por qué hacer eficiencia energética, compañeros? ¿Por qué nosotros nos gusta este tema de eficiencia energética? Desde el punto de vista del enfoque local, ¿sí? Pues aquí en Ecuador hay una nueva ley o reglamento general de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, en donde el resumen de esta ley acá en Ecuador dice que a partir del 2025, pues las industrias de alto consumo o mayor a 500.000 kilovatios hora al mes, pues deben hacer auditorías energéticas y obviamente implementar un sistema de gestión de la energía. Entonces, esto pues para implementar un sistema de gestión de energía, pues el primer paso, como ustedes saben, es empezar a hacer una auditoría energética, identificar oportunidades de ahorro. Entonces, en este webinar lo que vamos a ver es oportunidades de ahorro en motores y bombas. Cabe mencionar que hablando desde el punto de vista de la demanda energética, alrededor del 70 y 80% en algunas industrias, yo diría un promedio, porque hay ciertas industrias que es al contrario, que demandan más térmica, del 70 al 80% de consumo de energía eléctrica en una industria representa la utilización de motores eléctricos, obviamente que está accionados ya sea bombas, compresores, agitadores, molinos, etcétera. ¿Y qué más? ¿Por qué tenemos que hacer eficiencia energética? Pues hay un beneficio, ¿no? El ahorro económico, el costo, y esto es importante que quiero enfatizar con ustedes, el costo de inversión de los motores eléctricos representa menos del 5% del costo operativo, considerando la vida útil del motor. Si es que nosotros hacemos un balance de cuánto me costó inicialmente el motor y le sumo todo la vida útil de costo operativo, mantenimiento, energía eléctrica, algún ajuste, cualquier coste extra, pues la inversión al final me va a representar únicamente menos del 5%. Es un dato interesante. Además que del 100% del costo operativo de tener nosotros un motor eléctrico, el 90% representa únicamente el consumo de energía eléctrica. Entonces aquí viene la importancia de nosotros pues, poner todo nuestro esfuerzo en tratar de reducir este consumo energético, el consumo de energía eléctrica, y eso es lo que vamos a ver en este webinar. ¿Y qué logramos disminuyendo el consumo eléctrico? Pues disminuimos nuestros costos de producción y eso obviamente nos va a volver competitivos. Y bueno, ¿qué es la eficiencia energética? Desde el enfoque, todo lo que yo voy aquí a hablar, pues voy a considerar que la mayor cantidad de asistentes ya están en el campo de eficiencia energética. No voy a entrar a detalles o teoría de motores, de bombas. Voy a considerar que todos ya estamos en el área y únicamente quiero abordar temas prácticos y que bueno, que a ustedes les puede servir. Entonces, toda esta teoría voy a enfocar únicamente a motores y bombas. Entonces, ¿qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética en motores eléctricos y bombas, hay tres
como que áreas que engloban o lo que les recomiendo que ustedes se deben enfocar. La primera, reducción de la potencia en el eje. Ya vamos a ver después de qué potencia estoy hablando, manteniendo la potencia hidráulica, ¿sí? La segunda área que vamos a abordar es reducción del consumo de energía eléctrica, lo que va a consumir el motor eléctrico, manteniendo la potencia en el eje. Y la tercera es pues, ver oportunidades de reducir la potencia hidráulica, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo el motor que está acoplado a una bomba, ya puede ser eje libre o monobloc, da lo mismo. Entonces el motor me va a consumir energía eléctrica y este motor a la salida en el eje me va a entregar una potencia mecánica que se conoce como potencia en el eje. ¿Ok? Entonces para transformar de la energía eléctrica a potencia mecánica, que estoy hablando de torque y RPMs, pues va a haber una eficiencia del motor. ¿Sí? Entonces, esas como consultores, compañeros, nosotros tenemos que enfocarnos o ver una metodología de calcular o medir esa eficiencia real que tiene el motor. ¿Ok? Después, ¿qué pasa? Una vez que el eje transmite esta potencia mecánica a la bomba, pues mueve el impeller y genera una potencia hidráulica. Cuando hablo de potencia hidráulica, no es más que caudal por presión, que es lo que me entrega una bomba. ¿Ok? Pero para convertir de la misma forma esta potencia mecánica, este torque por RPM en potencia hidráulica, que estoy hablando caudal por presión, pues obviamente debo saber cuál es la eficiencia del equipo, en este caso de la bomba. ¿Ok? Esto es muy importante, vuelvo y repito, no voy a entrar a detalles, este es un webinar netamente técnico, así que voy a considerar que la mayor cantidad de asistentes ya saben estos conceptos, pero sí me interesa que este resumen pues quede claro desde el inicio, porque a partir de esto vamos a empezar a hacer algunos cálculos. Entonces, voy a repetir, porque es importante que todos estemos como que alineados en esta definición. De lo que me consume energía eléctrica el motor me entrega una potencia en el eje, torque RPM. Esta potencia es transmitida a la bomba, ¿sí? Y la bomba me entrega una potencia hidráulica, que es básicamente caudal por presión. Tanto el motor como la bomba van a tener diferentes eficiencias. Y si estoy hablando de la eficiencia del sistema, pues sería la multiplicación de esas dos eficiencias. Eso en resumen. Entonces, si es que hablo del área 1, el punto 1 que dice reducción de la potencia en el eje, manteniendo la potencia hidráulica, ¿sí? Entonces, si es que yo reduzco la demanda o la potencia requerida en la entrada de la bomba, manteniendo la misma potencia hidráulica, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mejorando la eficiencia de la bomba. El área 2 me dice reducción del consumo de energía eléctrica manteniendo la potencia en el eje. Si es que yo mantengo el mismo torque y RPM, pero consumo menos energía eléctrica, ¿qué estoy mejorando? La eficiencia del motor. Y la otra es, si es que puedo, en ciertos casos se puede dar sobredimensionamiento, que no necesita el caudal que está bombeando o la presión. Entonces, reducir la potencia hidráulica que conlleva, pues obviamente a que haya un menor consumo energético, porque tiene una eficiencia del sistema. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Esto es muy importante, vuelvo y repito, que me entiendan, porque a partir de esto voy a considerar que esto quedó claro. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, todo bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ahora, cuando hablo de sistema de motores, compañeros, es muy importante considerar estos factores. La eficiencia del motor, los controles de velocidad del motor, estoy hablando de tal vez un variador de frecuencia, en el caso de la calidad del suministro eléctrico. Esto también es muy importante, y esto yo lo digo con experiencia, en qué calidad está llegando la energía eléctrica al motor. Es importante saber si es que está llegando con perturbaciones, armónicos, si es que está llegando con una desviación de voltaje, ¿sí? Todo eso, compañeros, afecta al motor. Sobredimensionamiento del sistema, esto es muy habitual en las pocas industrias o algunas industrias que yo he visitado, pues yo me he topado mucho con esto y ya les tengo justamente un ejemplo práctico de este caso. Transmisiones mecánicas, obviamente, en potencias grandes, pues por lo general vamos a encontrarnos con bombas de eje libre,
en donde la transmisión de la potencia en el eje del motor a la bomba va a ser por poleas o un acople tipo matrimonio, que eso me va a generar también una eficiencia. Prácticas de mantenimiento, por ejemplo, pues yo me he topado con que se han hecho rebobinados al motor, tiene vibraciones el motor o tiene un mal plan de mantenimiento, entonces todo eso también hay que considerarlo. Y obviamente la eficiencia del equipo que está acoplado al motor, que en este caso únicamente nos vamos a enfocar en la bomba, ¿sí? Entonces esto se engloba en esta imagen que ven aquí. Aquí tenemos la primera característica que tenemos que analizar, es la calidad de la energía que está llegando al motor, ¿sí? En ciertos casos nos vamos a topar o podemos sugerir colocar variadores de frecuencia para poder ahorrar energía, y esto pues va a accionar el motor eléctrico, vamos a tener una eficiencia por acople y va a entregar la potencia hidráulica, ¿sí? Para que pueda operar su proceso. Entonces, cuando hablamos de todo este conjunto de subsistemas, estamos hablando de que no verle al motor solo como calcular la eficiencia del motor o medir la eficiencia del motor, sino que, compañeros, nosotros tenemos que medir la eficiencia del sistema, ¿sí? Entonces, porque en ciertos casos van a encontrarse con clientes en donde este sistema que ven aquí, con variador, con variación de caudal, etcétera, les va a servir. Otros no, tal vez, pero cuando nosotros nos metemos a eficiencia energética en motores y bombas, pues tenemos que englobar un sistema como tal, o por lo menos entender cómo funciona un sistema. Y cuando ya hablo de sistema, pues los indicadores de desempeño energético obviamente van a variar. Lo que yo necesito saber es cuántas unidades estoy produciendo por kilovatio hora de consumo de la bomba, del motor en este caso, o directamente pues una unidad de cuántos metros cúbicos de fluido estoy bombeando en función del consumo de energía, ¿sí? Entonces ya estoy hablando no de una eficiencia unitaria, o sea, no estoy diciendo solo cuánto es la eficiencia del motor, ni solo cuánto es la eficiencia de la bomba, sino estoy hablando de la eficiencia del sistema. Porque si es que, por ejemplo, nosotros comparamos un motor y una bomba que no tiene variador frecuencia con otro sistema similar con variador frecuencia, créanme que la eficiencia del sistema pues va a aumentar con el variador frecuencia, ¿no? Entonces eso es importante. Factores que afectan la eficiencia energética, es importante que se hagan estas preguntas. Las potencias de los equipos corresponden a las realmente requeridas. Aquí hay una definición que se conoce como factor de carga. En otras palabras, si es que yo tengo un motor de 100 HP, realmente necesito 100 HP, tal vez 40, 50, y obviamente va a depender de que mi bomba cuánto caudal y presión está bombeando. ¿Es posible mejorar el desempeño de los equipos o sistemas? Se puede mejorar la eficiencia del motor, se puede mejorar la eficiencia de la bomba, o se puede colocar un variador de frecuencia para mejorar la eficiencia del sistema. Se está utilizando tecnologías eficientes. Es posible modificar variables que permitan una mejor operación, ¿sí? En ciertos casos, pues el proceso o la demanda podría haber la oportunidad de reducción en la demanda. ¿Existe tecnología que permita aprovechar mejor el suministro de energía? Básicamente engloba a la tecnología. Entonces, ¿qué es importante nosotros saber? El factor de carga, ¿sí? Como pueden ver aquí, el factor de carga en esta gráfica de aquí, pueden ver que hay como que una cúspide, una mayor eficiencia operativa, que esta se conoce como eficiencia de carga, en donde que se tiene una mayor eficiencia de carga al 80% de carga, de factor de carga, ¿sí? Entonces, esto pues es un dato muy importante, y más aún para los que seleccionan motores, porque en función de la demanda, la potencia de placa que debo escoger, yo debo considerar por lo menos entre el 75 y el 80% de factor de carga. ¿Qué pasa si es que yo hago cálculos, hago mediciones y empiezo a tener menor factor de carga? Como pueden ver aquí, menor al 60%, empiezo a reducir la eficiencia de carga, y eso ya vamos a ver una ecuación, pues va a disminuir la eficiencia operativa del motor. ¿Ok? Entonces, primer dato, pues obviamente asegurarnos que mi motor esté operando en un factor de carga adecuado, o por lo menos que tenga la mayor eficiencia de carga posible. Mejoras, si es que yo encuentro pues un motor sobredimensionado que está operando un menor factor de carga, la mejor alternativa es reducir la potencia para aumentar el factor de carga, y así aumento la eficiencia de carga, que variaría la eficiencia operativa.
Bueno, como ustedes ya saben, el rebobinado sí o sí va a afectar el motor. Entonces, peor aún, si estamos envueltos o estamos en casos en donde el cliente menciona que tiene muchos motores rebobinados, pues ahí hay una gran oportunidad de hacer mediciones de eficiencia y sugerirles, ¿no?, mejoras. Y la tensión, ¿no? La tensión desequilibrada puede reducir del 3 al 5% de la potencia de entrada al motor. Esto se da pues porque al tener esta variación de voltaje, internamente el motor genera una resistencia contraria al giro normal del eje, y eso pues va a generar una disminución en la eficiencia del motor. Datos importantes, compañeros, recuerden que por más que ustedes tengan o encuentren ahí un motor que diga alta eficiencia o NEMA Premium, solo por la edad ya hay una variación de eficiencia, ¿sí? Entonces, en función obviamente de la potencia, como pueden ver, no es lo mismo tener un motor de 1991 al 2022. Entonces, realmente la mejora tecnológica por año también va mejorando su eficiencia, ¿sí? Por año, a pesar de que sean de la misma clase, por decirlo así, clase de eficiencia, el hecho de que sea un motor actual o del año, pues va a tener beneficios también en la eficiencia. Y recuerden que también la eficiencia aumenta en función del aumento de la potencia de la placa del motor, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una eficiencia IE1, IE3, bueno, eso también es importante, ¿no? Ya vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de eficiencia en motor, pero no voy a tener la misma eficiencia, a pesar de que tengo la misma clase, motor IE1, no va a ser la misma eficiencia un motor de 1 HP que de 100 HP, ¿no? Va a haber esta variación. Entonces, obviamente las mediciones que yo haga, tengo que tener coherencia en lo que máximo puede permitir tener en ciertas potencias la eficiencia del motor. Y esto tiene como que una relación directa con el cost-fee, que bueno, que eso es importante. Un dato también curioso, a medida que aumenta la potencia va aumentando el cost-fee del motor, y eso hace que aumente la eficiencia. Entonces, eso como que tiene una relación directa. Y la temperatura del motor, pues es una buena práctica hacer mediciones de la temperatura. Esto tiene bastante que ver con la calidad de la energía que está alimentada el motor, y esa es un síntoma, ¿no?, que hay un problema con la calidad de energía. Conceptos importantes que deben saber ustedes. Bueno, la eficiencia es la relación entre la potencia mecánica a la salida, o conocida como la potencia en el eje, lo que les había dicho, dividido por la potencia eléctrica de entrada, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de la eficiencia del motor, la global. ¿Qué más tenemos que saber? El factor de carga, muy importante. El factor de carga dice que es la potencia nominal de un motor eléctrico, indica la potencia mecánica de salida o en el eje que es capaz de entregar el motor. El factor de carga es un índice que indica la potencia que entrega el motor cuando se encuentra ya en operación con relación a la que puede entregar. Así, un motor de potencia nominal 40 HP trabaja entregando solo 20 HP, su factor de carga sería el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes van a ver la placa del motor, pues ahí les va a decir cuál es la potencia mecánica. Es básicamente, la placa les está diciendo cuánto es la potencia máxima en el eje que les puede entregar el motor. Si yo a este motor le acoplo a una bomba, que haciendo los cálculos únicamente me demanda 20 HP, entonces puedo calcular que el factor de carga es el 50%. Entonces, la metodología de cálculo del factor de carga en el motor va a depender sí o sí de a qué equipo está acoplado el motor. En este caso, como estamos hablando de la bomba, va a depender de cuánto caudal y qué presión está entregando esa bomba, porque en función de eso va a variar el factor de carga. Y si varía el factor de carga, recuerden, va a variar la eficiencia operativa del motor. Otro dato importante, pues obviamente la selección del motor. Esto, pues, hay algunas empresas o comercializadoras de selección de motores que no consideran esto. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Es que para seleccionar la potencia de placa del motor, se debe seleccionar entre que esté operando con un factor de carga entre el 75 y el 80%, ¿sí? Recuerden por qué entre el 75 y el 80% yo tengo la mayor eficiencia de carga, que va a variar la eficiencia operativa del motor, ¿sí? Entonces, muy importante esto, ¿no?
para seleccionar la potencia de placa del motor, debo asegurarme que esté operando un factor de carga entre el 75 y el 80%. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? La potencia mecánica o la potencia en el eje. Existen varios tipos de motores, cada uno con características particulares que permiten obtener un servicio específico y particular. El par es uno de los factores que lo caracteriza. Ojo con esto porque después vamos a enfatizar qué pasa con el par o que tiene una relación directa con las RPMs cuando varía el factor de carga. La potencia mecánica o lo que me entrega el motor a la salida es torque por RPMs. Nada más. Y si este motor está acoplado a mi bomba, pues obviamente la potencia mecánica, la misma, va a ser igual a cuánto caudal y presión me está entregando esa bomba dividido para la eficiencia de la bomba. Entonces prácticamente estas dos son igualdades, ¿no? Yo puedo hacer que torque por RPM dividido para 7124 es igual a caudal por presión dividido para la eficiencia de la bomba. Y puedo hacer cálculos o calcular lo que ustedes necesiten. Otra vez, hablando del factor de carga, y esto es una fórmula muy valiosa que les comparto, para cuantificar el factor de carga se puede obtener mediante el deslizamiento, de acuerdo a la siguiente igualdad. Recuerden, estábamos diciendo que el factor de carga es básicamente la potencia en el eje dividido por la potencia de placa, ¿verdad? Ya en la práctica, señores, ya en la práctica, una metodología sencilla, bueno, valga la redundancia, práctica, para que ustedes puedan estimar el factor de carga que está teniendo su motor acoplado a la bomba, pues tienen que medir las RPMs. Y un ejercicio muy práctico que les recomiendo es, si ustedes tienen la posibilidad de ir variando la presión a la salida de la bomba y van midiendo las RPMs, va a haber unos cambios en las RPMs que va a entregar el motor, porque recuerden que tiene una relación directa las RPMs, que es la potencia en el eje, en función del factor de carga. Y el factor de carga va a depender de cuánto caudal y presión estoy entregando. Y si es que yo varío la presión y el caudal de la bomba, también estoy variando la eficiencia del equipo. Entonces, como estoy variando estas dos constantes o variables, pues evidentemente me va a variar la eficiencia de la bomba, que ya vamos a ver después, y eso va a obligar que varíe el torque y las RPMs. Pero en este caso, desde el punto de vista factor de carga, me va a variar las RPMs. Entonces, esto es un ejercicio muy práctico que pueden ir ustedes viendo cómo... Que pueden ir viendo ustedes cómo va variando estas RPMs y por ende están calculando su factor de carga en función de la eficiencia que tenga la bomba. ¿Ok? Y la potencia en el eje, si es que nosotros ya hemos calculado el factor de carga, la potencia en el eje no es más que la multiplicación de este factor de carga, que varía en función de la eficiencia de la bomba, multiplicado por la potencia que me dice la placa del motor. ¿Ok? Entonces, creo que está claro esto. Fórmulas muy prácticas, muy sencillas. Obviamente, más allá de ver la fórmula, es de entender qué me está entregando cada fórmula, ¿no? Entonces, eso es importante que se entienda. Entonces, el factor de carga, como se mencionó anteriormente, la eficiencia operativa varía en función del factor de carga. Y por lo general, bueno, sí va a depender bastante de la potencia, pero en resumen, esta es la forma del factor, de la eficiencia del factor de carga. ¿Ok? Como pueden ver, la mayor eficiencia se tiene entre el 75 y el 80%. ¿Sí? Entonces, yo debo, si es que he encontrado un motor que esté operando a menor factor de carga, pues debo mejorar ese factor de carga porque puedo aumentar la eficiencia operativa. Y con esta eficiencia de carga, pues yo obtengo la eficiencia operativa. ¿Sí? Cuando el motor se encuentra operativo, la eficiencia del motor se lo obtiene de acuerdo a la siguiente igualdad. Es muy diferente, ojo con esto, la eficiencia que me dice el motor y la eficiencia cuando ya está con carga. ¿Sí? Obviamente va a depender a cuánta carga está entregando ese motor porque va a variar su eficiencia. Entonces la eficiencia operativa, que es la que a mí me interesa, que es la que va a variar el consumo de energía, es igual a la eficiencia que les dice el motor de la placa multiplicado esta eficiencia de carga. ¿Sí? Entonces,
Mucho ojo, si es que encuentran por ahí motores que estén operando menor factor de carga, pues pueden, como pueden ver, hay una disminución significativa ya desde el 45%, y esa es una gran oportunidad para mejorar o ahorrar energía. Ya, hoy otra forma de obtener esta eficiencia operativa es, como yo ya tengo la potencia en el eje, que previamente les enseñó cómo calcular, divido para la demanda de potencia, que esto ya es una medición, ya sea por voltaje, amperaje, cos-phi, o directamente un analizador de redes que les entregue cuánta potencia eléctrica real está consumiendo ese motor. Si yo divido esto, ya también puedo obtener la eficiencia operativa que está teniendo ese motor. ¿Ok? Dos formas diferentes para comparar. La demanda de la potencia, a partir de los datos de placa y de los parámetros medidos, se determina la potencia demandada en la línea con la siguiente ecuación. Esto es ya un dato de medición. Yo debo medir ese motor en la carga que le estoy evaluando. Ojo, cuando hablo de carga es cuánto caudal y presión está entregando esa bomba y a qué eficiencia, cómo me va variando el consumo eléctrico real del motor, ¿sí? Porque va a depender en el factor de carga que está el motor, ¿sí? Entonces, debo hacer varias mediciones, variando el factor de carga y variando la demanda o la potencia hidráulica, y voy midiendo cómo va variando el consumo eléctrico. Y bueno, otra forma de calcular la demanda de potencia es la potencia en el eje dividido por la eficiencia operativa que previamente calculé, y con eso puedo hacer comparaciones. La demanda de energía, en cambio, es el consumo de energía. El consumo de energía está dado por la demanda de la potencia real que estoy midiendo por el tiempo de utilización. Y esto es un tema delicado, diría yo, porque cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, al cliente, este motor cuánto tiempo está operando, lo habitual, en ciertos casos, ¿no? 24/7. Si nosotros consideramos 24/7 y multiplicamos por los 365 días del año, estoy muy seguro, o es muy probable, un alto porcentaje o probabilidad de que no les va a dar el costo real operativo que tiene el motor, porque siempre pasa algo con ese motor, siempre hay un factor de planta, hay un tiempo de mantenimiento, etcétera, que nosotros, para ofertar proyectos de eficiencia energética, pues lo primero que tenemos que garantizar o asegurarnos es que tenga lógica el costo operativo que estoy calculando, y hablando de dólares, con lo que realmente a ellos les esté costando, ¿no? Entonces, para nosotros llegar a hacer este ajuste o tener esta igualdad, pues lo que tienen que hacer es el ajuste del tiempo. A pesar de que les diga 24/7, tal vez solo sea 23 o 22/5 horas al día, para que lleguen a igualar la factura eléctrica real que tiene la planta con los cálculos que ustedes están realizando. Y de esta forma puedo obtener la variación de la eficiencia del motor. En otras palabras, de lo que me dice la placa, cuánto en realidad está teniendo el motor. La eficiencia del motor puede variar en función de las condiciones operativas y vida útil. Recuerden que les estaba hablando de si es un motor antiguo, si es un motor que ha sido rebobinado, si es un motor que está alimentado con baja calidad de energía o con perturbaciones, con armónicos. Todo eso va a variar la eficiencia del motor. ¿Y cómo obtengo ya la eficiencia real? Básicamente es la eficiencia operativa 2, que es considerando el consumo energético, dividido por la eficiencia de carga real que tenga. Y esa es la eficiencia del motor real. ¿Para qué me sirve eso? Pues obviamente para comparar lo que me dice la placa y lo que realmente está teniendo el motor. Y ese es mi punto de partida para yo poder ofrecer mejoras o ahorros energéticos. ¿Ok? Ahora, hemos hablado acerca de los motores. Ahora es importante, pues si está acoplado a una bomba, también tener conceptos de bombas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber de las bombas? Tenemos que saber caudal y presión, ¿sí? Otro dato importante que deben saber ustedes es cómo varía la eficiencia de la bomba en función del punto de operación, de cuánto demanda de potencia en el eje, porque recuerden que esta potencia es lo que va a entregar el motor y va a depender la bomba. La otra es la curva de requisitos mínimos de succión. Bueno, esto es un tema netamente operativo. Pues evitar
evitar que haya cavitación. Pero bueno, este es un tema aparte de eficiencia, obviamente es un tema operativo. Entonces, ustedes van a encontrarse con curvas características técnicas, ¿ok? En donde, bueno, va a depender si es un motor de eje, una bomba de eje libre o monoblock. La primera información valiosa que deben ustedes conseguir es la curva característica de la bomba que está acoplado a su motor, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tiene esta forma y básicamente lo importante es relacionar la curva característica de la bomba con la eficiencia de la bomba. Ojo que aquí solo estoy hablando de bombas, no estoy hablando de motores. Aquí estoy hablando ahora cómo va variando la eficiencia de la bomba. Entonces, como pueden ver, esta es la forma que tiene la eficiencia de una bomba centrífuga, en donde la cúspide es la mayor eficiencia, es un área, es un punto donde se tiene mayor eficiencia. Y ya sea para la izquierda o para la derecha, pues va a disminuir su eficiencia. En selección de bombas, pues ¿qué hace el proveedor? Y esto lo digo con experiencia, porque yo trabajé en una empresa comercializadora de bombas industriales, era jefe de proyectos. Nosotros, pues obviamente teníamos que asegurarnos cuál va a ser el caudal que requiere el cliente y a qué presión, caudal y presión. Y en función de eso seleccionábamos la bomba y bueno, y calculábamos el motor, etcétera. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y esto yo me he topado ya en las industrias. Nosotros seleccionamos, o inicialmente se seleccionó para un caudal y presión dada, pero ya en la práctica tal vez no es lo que realmente necesitaban, o hubo cambios, etcétera, cualquier cosa, y hay modificaciones ya sea en presión y caudal. Entonces, eso hace que el cliente a la salida de la bomba coloque una válvula de estrangulamiento o requiera de un variador de frecuencia, en donde obliga a que opere en un punto diferente de la curva. Entonces, ya sea que voy a aumentar la presión porque disminuye el caudal, o disminuye la presión para aumentar el caudal, yo estoy variando la eficiencia de la bomba. Entonces recuerden, hay un solo punto que tengo de mayor eficiencia y cualquier variación que tenga del BP, que es el punto de mayor eficiencia de la bomba, voy a disminuir la eficiencia de la bomba, ¿ok? Bueno, y esta es la potencia en el eje requerida por el motor y el NPCH, ¿ok? Entonces, cuando estoy hablando de la eficiencia sistema motor-bomba, porque estoy hablando de un acople, pues yo tengo el motor, ¿ok? La eficiencia del sistema es la energía útil, que es básicamente cuánto caudal y presión me entrega la bomba, dividido para cuánta energía eléctrica real me consume en ese factor de carga el motor, ¿ok? Otro dato importante, pues, es la eficiencia solo del motor, ¿sí? Básicamente es la potencia mecánica a la salida, la potencia en el eje, torque RPM, dividido para el consumo eléctrico en el factor de carga que tenga. Y la eficiencia solo de la bomba es esa potencia, bueno, caudal por presión, que es la energía útil, dividido para la potencia en el eje. Si es que tiene un acople, pues recuerde que aquí también va a haber un tema de eficiencia que puede ser despreciable en ciertos casos, a veces no. Pero pues aquí de la eficiencia que me entrega el motor a la que ingresa a la bomba, pues estoy hablando de esa potencia de entrada a la bomba, considerando la salida, caudal por presión, yo puedo calcular cuál es la eficiencia solo de la bomba. La eficiencia del sistema motor-bomba es la multiplicación de las dos. ¿Qué eficiencia real tiene el motor y qué eficiencia real tiene la bomba? ¿Ok? Y de esa forma, pues esta ecuación de aquí puedo obtenerla de esta manera de acá también, en donde si es que yo mido o sé cuánto caudal y presión está entregando esa bomba, divido para el consumo eléctrico real que tiene el motor, puedo saber cuál es la eficiencia de la multiplicación del motor y la bomba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si varía la demanda de agua o la demanda del fluido que esté operando esa bomba centrífuga? Nuevamente, está aquí la curva característica de la bomba, ¿sí? Presión caudal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo habitual? Lo que ustedes se van a topar en la industria es que el cliente se ha visto obligado a disminuir el caudal. De lo que inicialmente fue seleccionado la bomba, requieren menor, por cambios externos que puede darse. Entonces, del punto 1, o del punto de mayor eficiencia, por decirlo así, el cliente
coloca una válvula de estrangulamiento, ¿sí? Entonces obliga a moverse en el punto de la curva y obliga a entregar la bomba a una mayor presión pero menor caudal, ¿ok? La otra alternativa, pues también que ustedes se van a topar, es con variadores de frecuencia. ¿Qué hace un variador de frecuencia? Es mover la curva característica. O sea, no se mantiene fija la curva característica, sino que se va moviendo o se va localizando en función de la demanda de caudal. ¿Ok? Por favor, para los que tengan activado el micrófono, si me pueden ayudar desactivando, les agradecería. Bueno, seguimos. Entonces, obviamente, pues esta parte de aquí, el tener un variador de frecuencia hace que se mueva la curva y únicamente consuma o demande caudal por presión, que es esta área, ¿va? Es lo que está sombreada en amarillo. Pero si es que yo tengo el caso de haber colocado una válvula de estrangulamiento, pues la bomba me va a entregar una mayor presión que en ciertos casos no se necesita, ¿sí? No se necesita de lo que realmente se puede demandar. Y esto de aquí, al colocar un variador de frecuencia, pues básicamente sería un ahorro energético, ¿ok? ¿Cómo ahorro energía? Pues, ¿qué deben hacer? Deben medir las RPMs que tiene el motor. Es aconsejable hacer una medición de la temperatura para tener una lógica con la calidad de energía que está alimentada al motor. Hacer la medición de consumo eléctrico real que tiene el motor, ¿sí? Un analizador de redes, voltaje, amperaje. Hay equipos que ya miden directamente la potencia eléctrica que está consumiendo ese motor. Con esa eficiencia cuantifico la potencia en el eje. Recuerden que como mido el deslizamiento ya tengo el factor de carga. Con la placa tengo la potencia en el eje, ¿sí? Y con eso puedo saber cuál es la eficiencia real que tiene el motor y por ende la bomba al estar acoplado. Y aquí viene el ejemplo, muy práctico. Este es un caso de una bomba de 100 HPs que la placa dice que es de 3565 RPM y es de 91.3% de eficiencia. Esta bomba, como pueden ver la gráfica, está alimentando a 5 equipos simultáneamente a caudales iguales. Y a la salida de la bomba, pues obviamente hay una válvula de estrangulamiento en donde se tiene un manómetro que está marcando que la bomba está entregando 64 metros columna de agua de presión. ¿Ok? En este caso, estamos hablando que es un primer turno de tiempo de operación de 12 horas que tienen alimentando a 5 equipos. No sé si me pueden ayudar poniendo en silencio los micrófonos, por favor. No sé quién. Sandro Moyo, por favor. Ya, muy bien. Entonces, en este caso el cliente de esta forma opera desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, alimentando a 5 equipos y recuerden que el manómetro me marca 64 metros columna de agua. En el segundo turno dejan de utilizar 2 equipos, únicamente la bomba alimenta a 3 equipos, ¿sí? El segundo turno solo son de 6 horas, o sea, desde las 6 p.m. hasta la medianoche. Y el último turno apagan un tercer equipo y únicamente termina operando 2 equipos o alimentando a 2 equipos la bomba, que serían las 6 horas restantes con 2 equipos de la medianoche hasta las 6 de la tarde y ahí 6 de la mañana, está mal ahí el dato, y ahí se cerraría el circuito a las 24 horas, ¿ok? Entonces, como pueden ver aquí, un típico caso de variación de voltaje, ¿no? Perdón, variación de caudal, variación de demanda. A ver, ¿qué es importante saber? Pues, ¿qué me dice la placa? Me dice que la potencia mecánica es de 100 HPs, que quiere decir 74.6 kilovatios. La eficiencia en la placa del motor me marca o me muestra 91.3% de eficiencia. La presión de operación, el manómetro con la válvula de estrangulamiento me está marcando 64 metros columna de agua. Y si es que nos basamos en la curva característica de esa bomba, podemos ver que este sería el punto de operación a la presión que está marcando el manómetro.
64 metros columna de agua, es decir que esta bombita me está entregando 100 metros cúbicos hora de caudal, ¿ok? Ahora, como pueden ver, en la misma curva característica, pues yo puedo encontrar el BP, el punto de mayor eficiencia de esa bomba. Y podemos ver que esa bombita fue diseñada o es recomendada que esté entregando más o menos 340, tal vez 350 metros cúbicos hora, pero a 52 metros columna de agua. Entonces aquí es el típico caso de sobredimensionamiento. Entonces, como pueden ver, de lo que esta bomba fue seleccionada para entregar más de 300 metros cúbicos hora, el cliente se vio obligado a colocar una válvula de estrangulamiento, aumentar la presión para disminuir el caudal, porque únicamente demanda de 100 metros cúbicos hora. Pero ¿qué pasa al haber hecho esta acción el cliente? Como pueden ver, miren cómo va variando la eficiencia. La mayor eficiencia que puede tener esta bomba es 83%. Y a medida que voy moviéndome en la curva, pues aquí se ha reducido hasta el 49% en este punto de operación. De lo que pudiera estar trabajando con una eficiencia del 83%. Ya vamos a ver de qué depende o en qué varía que la eficiencia de la bomba cambie significativamente. Entonces, el BP, o para lo que fue seleccionada esta bombita, es para entregar máximo 52 metros columna de agua y 330 metros cúbicos hora de caudal, ¿sí? Y así yo podría tener una bomba operando con 83% de eficiencia. Entonces, ¿qué es importante? El primer paso, pues medir el consumo eléctrico real que tiene ese motor, voltaje, amperaje, o directamente al instalador de redes o algún equipo que mida directamente la potencia eléctrica que tenga ese motor. Calculo cuál es la eficiencia del sistema que estoy hablando, motor bomba, sin considerar que no tiene variador de frecuencia, que es básicamente caudal por presión, ¿sí? El caudal es lo que me está entregando realmente y la presión lo que me marca la curva, ¿no? Que es 100 metros cúbicos hora. La otra, bueno, y eso dividido para el consumo eléctrico real, que está acá arriba, y tengo cuál es la eficiencia del motor y bomba. ¿Qué debo hacer después? Debo medir el factor de carga. Básicamente, recuerden, en función del factor de carga va a variar la eficiencia del sistema, porque va a variar la eficiencia operativa del motor. Entonces debo hacer mediciones de las RPMs en esas condiciones operativas y calculo cuál es la eficiencia de carga real que tiene ese motor. Con la eficiencia de carga puedo obtener ya la potencia en el eje. Cuánto en realidad está entregando a la salida del motor, que es básicamente el factor de carga por la potencia de la placa. ¿Ok? Y puedo ver que de lo que me puede entregar 74.6 kilovatios mecánico, para no es eléctrico, mecánica, únicamente está entregando 35.58, por eso que tengo un factor de carga del 47.69%. Y así obtengo la eficiencia operativa, que es básicamente la potencia en el eje, cuánto me está entregando en realidad ese motor, dividido para la demanda eléctrica, lo real. Y así obtengo que la eficiencia operativa real de ese motor en esas condiciones es del 80%. ¿Cuánto me marca la placa? Miren, 91.3%. Y así obtengo cuál es la variación que tiene ese motor, que es básicamente la eficiencia operativa dividido por la eficiencia de carga al factor de carga calculado. Y así puedo ver que la eficiencia real del motor, por todas las consideraciones, tal vez rebobinados, cualquier factor externo, está teniendo una eficiencia del 81.4% de lo que debería tener 91.3%. Entonces aquí pues obviamente tenemos ya una oportunidad de ahorro. Y la demanda energética obviamente es lo que realmente está consumiendo el motor por el tiempo de utilización promedio horas al año, y esta es la demanda energética total al año. ¿Ok? Entonces, alternativas de ahorro, pues obviamente del punto que está operando, lo que buscamos es disminuir la potencia en el eje, y eso puedo utilizar un variador de frecuencia, o también se puede reducir el diámetro del impeller aplicando leyes de afinidad, pero el punto es que no puedo perder o no debo perder esa sobrepresión. Y esto es un dato importante que también les recomiendo que chequen o se fijen en su caso. Dice que realizando los cálculos ya con el caudal real de operación que tiene la bomba, en este caso 100 metros cúbicos hora, se obtuvo que la pérdida de carga real es de 45 metros columna de agua. ¿Cuánto fue la presión seleccionada? 52 metros columna de agua. ¿Por qué?
Porque obviamente pues fue seleccionado para que circule este caudal. Como yo disminuye el caudal, se mantiene el mismo diámetro de la tubería, eso hace que disminuya la velocidad de circulación interna de la tubería, pues disminuye la fricción y por ende disminuye la pérdida de carga. Entonces, obviamente, eso hay que considerarlo porque esa es una alternativa o una oportunidad de reducción de la demanda o de la potencia hidráulica de la bomba. Entonces, alternativa 1 es, obviamente estoy obligado a aumentar el factor de carga y mejorar la eficiencia del motor. Si es que yo aumento el factor de carga, como les había indicado en una imagen anterior, pues se debe reducir la potencia, ¿ok? Cambiando el motor a una mayor eficiencia y manteniendo la misma potencia en el eje, pues me dan los siguientes cálculos. Si divido la potencia en el eje para la nueva eficiencia del motor, me da el nuevo consumo energético eléctrico. El factor de carga va a variar, obviamente, porque estoy colocando una menor potencia de placa, entonces estoy aumentando el factor de carga. ¿Y para qué aumento el factor de carga? Para que me aumente la eficiencia operativa. Obviamente también aumentando la eficiencia o el tipo de motor. Si es que yo resto lo que actualmente está consumiendo el motor eléctrico menos de lo que yo considero, pues obtengo la potencia de ahorro. Y multiplicado por el mismo tiempo, obtengo cuánta energía eléctrica me puedo ahorrar. Y si multiplico por el costo de kilovatio hora que tenga esa empresa, industria, lo paso a temas económicos. Si divido el ahorro energético para el global, el total, obtengo cuánto porcentaje de ahorro de energía tendría en este caso si es que aumento el factor de carga y mejoro la eficiencia del motor. La alternativa 2, pues básicamente aumento la eficiencia del motor y bomba, ¿sí? No solo del motor, sino que también de la bomba. Para ello, como voy a aumentar la eficiencia de la bomba, ya requiero de menor potencia en el eje. Entonces eso hace que requiera aún de menor potencia de placa del motor. Y manteniendo la misma eficiencia del motor, estos serían los nuevos cálculos. Entonces la potencia en el eje que ahora requiero es básicamente 17.43, porque recuerden que tengo mayor eficiencia. Dividido para la eficiencia de la bomba, esta sería la potencia que demando a la salida del motor o en el eje. Si divido para el factor de carga, miren, aquí está importante. ¿Cómo selecciono la potencia del motor? La potencia en el eje, divido para ya sea 75 o el 80% del factor de carga para garantizar que estoy operando en la menor eficiencia operativa mi motor. Y así obtengo, en este caso 37 HP, pero obviamente estoy obligado a escoger una potencia comercial estándar, en este caso 40 HP o 30 kilovatios. Entonces hago un recálculo cuánto varió mi factor de carga, que sería la misma potencia en el eje para la nueva potencia mecánica, sería el 75%. Y el consumo eléctrico es la potencia del eje dividido para la nueva eficiencia operativa, y esto es lo que ahora debería consumir ese motor con estas consideraciones, y este sería el ahorro y lo mismo. En este caso, consideran aumentando la eficiencia del motor y la eficiencia de la bomba, pues mi ahorro aumentaría de un 13% a un 47%. Obviamente aquí va a influir mayor inversión, ¿no? Porque no solo voy a cambiar el motor, sino también la bomba. Alternativa 3, reducir el impeller, ¿no? Para aquí es importante saber qué diámetro tiene el impeller, esa bomba, y saber cuál es la presión, la pérdida de carga real que tiene mi sistema, y aumentarlo un 30% es aconsejable, porque cuando maquinamos el impeller, pues en ciertos casos no es que garantizamos una presión a salida exacta. Siempre hay como unos ajustes que se debe hacer, entonces es aconsejable aumentarle un 30% y a esta presión hacer el maquinado del impeller. Entonces aquí se utiliza leyes de afinidad y obtengo el nuevo diámetro que debe tener el impeller. Entonces con esa consideración la potencia hidráulica sería el mismo caudal para la otra presión, que sería 58.5 considerando este factor de seguridad, y esta sería la potencia, la nueva potencia hidráulica, que es menor a la potencia del ejercicio anterior, la potencia hidráulica. ¿Por qué? Porque aquí estoy reduciendo la demanda. Entonces, si divido esta potencia hidráulica para la eficiencia de la bomba, tengo cuál es la eficiencia que me requiero a la entrada a la salida del motor. Y si, de la misma forma, esta potencia a la salida del motor dividido para el factor de carga, obtengo selecciono la potencia del motor que debe tener. En este caso,
En este caso 40 HP es 30 kilovatios. Entonces el nuevo factor de carga sería la nueva potencia en el eje dividido para el factor de placa con el motor seleccionado y me da 63.33%. El consumo energético pues sería la potencia del eje para la eficiencia del motor, 20.65, y la misma cosa, ¿no? La diferencia, el ahorro, y aquí si es que hago una reducción del impeller, reduzco la demanda porque no voy a perder toda la presión que está entregando la bomba, aumentaría mi ahorro energético a 53.56%. Y la alternativa 4, pues como tenemos el caso típico de una variación de caudal o de demanda, pues es considerar un variador de frecuencia, ¿sí? Entonces, para el variador de frecuencia sí ya puedo utilizar tranquilamente 45 metros columna de agua, porque obviamente voy a colocar un variador de frecuencia, multiplico por el caudal, y esta es la potencia hidráulica final, ¿sí? Sin el 30%, recuerden, porque estoy colocando un variador de frecuencia. Entonces la misma metodología, la nueva potencia hidráulica, que estoy hablando de una reducción de demanda, caudal-presión, divido para la eficiencia de la bomba, y esta sería la potencia en el eje. Si divido para el factor de carga, obtengo cuál es la potencia de placa y selecciono la potencia de placa del motor, o compro, en este caso selecciono 25 HP. Hago un recálculo del factor de carga y el consumo energético sería la potencia en el eje dividido para la eficiencia del motor. Y en el tema de demanda, pues obviamente va a depender cuánto tiempo opera a cierto caudal, y la suma de todo eso sería el consumo energético total. ¿Ok? Como respaldo, o sea, hasta aquí hemos pues visto muchas alternativas de ahorro energético. Como técnicos pues estamos seguros de que se puede mejorar, pero ¿cómo hacemos para convencer de que nos hagan caso? ¿Qué tenemos que hacer? Pues el análisis técnico, lo que ya hicimos, estimar o calcular todos los ahorros energéticos en todos los escenarios posibles, pero también estamos obligados a hacer un análisis de costos. Cuánto ahorro económico voy a tener y cuál va a ser la inversión, porque a gerencia únicamente nos va a preguntar cuánto me va a costar y en cuánto tiempo recupero, nada más. No me va a preguntar, oye, qué factor de carga consideraste, oye, consideraste que está eficiente, nada de eso. Únicamente me va a decir en dinero, dime solo en dinero. ¿Qué otro caso se les puede cruzar a ustedes? Pues en ciertos casos solicitar un préstamo, ¿no? Financiar el proyecto que ustedes han identificado. Para ello pues es importante hacer un flujo de caja. Otro respaldo que pueden aliarse ustedes es calcular cuánto sería la reducción de la huella de carbono o las toneladas de CO2 evitadas al ambiente con su nuevo proyecto de eficiencia energética. Otra área importante que deben ustedes considerar es, o les recomiendo que hagan un análisis de sensibilidad, que es básicamente ponerse escenarios posibles de su proyecto, ¿no? Que estoy diciendo tal vez, ¿qué pasa si es que están calculando un ahorro del 53% y en la práctica tuvieron solo 40%? ¿Qué pasa con su proyecto? ¿Sigue siendo rentable o no? O en el caso de que estimaron que les va a costar $5,000 y al final terminó costando $10,000. ¿Qué pasó con su proyecto? ¿Sigue siendo rentable o no? Entonces, eso es importante, que se marquen esos límites en función de los escenarios posibles en su proyecto. Y en análisis de riesgo, ¿no? Considerando esta simulación de Monte Carlo, pues que puedan tener claro cuál sería el riesgo, el porcentaje de riesgo que tendría su proyecto, considerando un umbral, ¿no? De los escenarios posibles, más o menos 10, más o menos 15%, 20%. Va a depender bastante el umbral que ustedes se marquen para poder estimar el riesgo o calcular el porcentaje de riesgo que tendría su proyecto. Y para ello, obviamente esto se lo puede hacer manualmente, pero pues aquí les presento una herramienta muy valiosa y gratuita que se conoce como Rescreen Expert versión 8.1. Pues les invito a que se descarguen www.rescreen.net, en donde todo esto que hemos hablado a detalle de la parte técnica, y el plus de Rescreen es que les va a ayudar a completar los demás ítems. El número 2, 3, 4, 5 y 6 se pueden apoyar en este software conocido como Rescreen Expert, que es un software canadiense creado por el gobierno de Canadá, de descarga gratuita. ¿Ok? Entonces vamos a analizar estos casos en Rescreen para que vean lo fácil o lo ventajoso de que se apoyen ustedes en el software.
Entonces voy a abrir el Una software. pregunta, buenas noches, una pregunta, Claro, disculpe. Hasta el momento hemos analizado esas cuatro alternativas. Según tu experiencia, ¿cuál sería la más económica de aplicar? Cambio de impeller, variador, esa es una. ¿Y cuáles son los tiempos estimados de recuperación? De tu experiencia nada más, gracias. ya, perfecto. Justamente eso lo vamos a hacer aquí en el software. Entonces, aquí tengo abierto el software, Wrestling Expert. Vuelvo y repito, pueden descargarse. Es más, les voy a mostrar aquí. www.rescreen.net. Se les va a abrir esta página y dan clic aquí y se pueden descargar el software gratuitamente. Tienen disponible en 36 idiomas, incluido el español. ¿Ok? Entonces, una vez que se descarguen, van a tener esta interfaz. Y bueno, vamos a todos estos cálculos que hicimos manualmente, vamos a hacerlo en el software. ¿Ok? Entonces, voy a instalación, voy a hacer una auditoría energética en bombas. ¿Dónde está bombas? Aquí en bombas. ¿Y qué me pide el software? Pues lo primero, como la bomba va a estar comprado un motor eléctrico, me va a decir o me pregunta cuál es el costo del kilovatio hora eléctrico que tiene esa empresa o ese motor. ¿Ok? Es importantísimo. Ojo. La segunda información es, bueno, ya hagamos el análisis. Entonces aquí tengo en Rescreen, bueno, hay muchas cosas por hacer, pero en este caso únicamente voy a hacer bombas. Se me abre esta interfaz en donde yo debo ingresar los siguientes datos. Entonces, me pide cuál es la potencia de placa del motor. Puedo colocar en kilovatios o en HPs. Voy a colocar en HPs y voy a ir resolviendo. Aquí me dice que es un motor de 100 HPs. Entonces, ok, vengo acá, coloco 100 HPs. Lo interesante de Rescreen es que tiene base de datos de producto en donde, si es que ustedes no tienen idea o no saben qué eficiencia debería tener un motor de 100 HP NEMA estándar, el software les va a decir, un motor de 100 HP debería tener 92.7% de eficiencia en NEMA estándar. Si es NEMA Premium, pues obviamente va a aumentar. ¿Por qué es tan alto? Porque obviamente es una potencia alta, ¿no? Entonces, en este caso, en estándar me recomienda que debe ser 92.7%. ¿Qué otro dato me pide? Pero el otro dato que me pide es el factor de carga. ¿Cuánto es el factor de carga? Aquí ya lo calculamos, 47.69. Entonces vengo acá y coloco 47.69. Me entrega cuál es la potencia en el eje a la salida, 47.7, que bueno, le voy a colocar en kilovatios, 35.6. Que si voy acá, la potencia en el eje aquí está, 35.58, 35.6 kilovatios. Entonces, como pueden ver, el software directamente les calcula. ¿Qué más me pide? Me pide la eficiencia de la bomba. En estas condiciones, la eficiencia de la bomba está al entorno del 49%. Entonces yo vengo aquí y coloco que mi bomba está en el 49%. Y me entrega cuál es la potencia hidráulica, 17.4 kilovatios, que es lo que nosotros tuvimos, bueno, que sería la multiplicación de esto del caudal por presión. Aquí no le he colocado. ¿Ok? Ahora me pide que le coloque el tiempo de operación promedio. Puedo colocar horas al día, semana, mes. Y en este caso, pues directamente tengo 6.000 horas al año. Y me calcula la demanda. Pero, ¿a qué eficiencia estoy considerando? ¿Cuál es la eficiencia operativa que tiene este motor? Realmente, a pesar que la placa me dice 91.3, pero con mis cálculos y mis mediciones, he identificado que ese motor está operando al 80%. Entonces yo vengo aquí y cambio, 80% es lo real. Y me calcula la demanda energética, 266.826 kilovatios hora al año, que es lo que nosotros calculamos aquí. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todo esto, pues prácticamente el software ya me da calculando, me ayuda a calcular. ¿Y qué es lo interesante? Pues como yo ya tengo el caso actual, voy a comparar con las alternativas de ahorro. Entonces, aquí voy a colocar alternativa 1, para que vayan viendo los cambios. ¿En dónde? Voy a dar aquí, copiar lo base, lo propuesto. ¿Cuál es la alternativa 1? Le voy a dejar en HPs. La alternativa 1 me dice, aumentas el factor de carga, eso hace que disminuya la potencia de placa del motor, ¿sí? Y aumentas la eficiencia operativa al 92%. Mantienes la misma eficiencia, mantienes la misma bomba, o sea, solo haces un cambio del motor.
Entonces coloco, me dice que es 75%, ok, vengo aquí, 75%. La eficiencia operativa del motor va a ser 92% y mantengo la misma eficiencia de la bomba. Entonces, como pueden ver, me calcula la nueva demanda energética, hace una diferencia y me calcula el porcentaje de ahorro que es 13%, que es lo que nosotros calculamos aquí. De la misma manera, como pueden ver, es un software sumamente práctico que me ayuda a estimar todos estos cálculos que previamente yo ya hice. Vamos, la alternativa 2, voy aquí a copiar algo similar y voy aquí a colocar una alternativa 2. La alternativa 2 que me dice, vas a aumentar la eficiencia del motor y la bomba. Para ello, como aumentas la eficiencia del motor y la bomba, pues ahora necesitas únicamente un motor de 40 HP. La eficiencia del motor va a mantenerse al 92% y la eficiencia de la bomba a 81.5%. Entonces yo vengo acá, muy bien, disminuyo a 40 HP, aumento a 81.5% la eficiencia de la bomba y me calcula la nueva demanda y el ahorro, 46.9%, o bueno, que sería 47%. Y la eficiencia del motor, 92%. Aquí, 92%. Entonces, con esos datos, pues me calcula el nuevo ahorro energético, 47.7%, que es lo que nosotros calculamos aquí. ¿Ok? Seguimos. La alternativa 3. Me dice aquí, hay una reducción de la demanda. O sea, es decir que la potencia en el eje ya no se mantiene. Porque si vemos aquí, y esto es muy importante que lo vean, por más que yo hago cambios, la potencia en el eje se mantiene constante, 23.4 HP, 23.4 HP, ¿sí? Igual acá, 23.4 HP. Pero ¿qué pasa si es que yo he identificado que hay un sobredimensionamiento? No requiero 23.4 HP, tal vez requiero menos. Entonces, ¿hay que se hace? Pues una nueva alternativa, en este caso 3. Como el software no me da la posibilidad de tener de reducir la potencia en el eje, porque el software maneja la definición de eficiencia energética, que dice, entregas lo mismo, pero disminuyes el consumo de energía. Entonces el software se está asegurando de que entregues lo mismo, de que no haya variación en el proceso, de que después no se quejen que les entrega menos caudal o menos presión, y únicamente fíjate en que reduzcas consumo de energía. Entonces el software se asegura de eso. Pero hay una forma de reducir, si en el caso posible, de que ustedes identifiquen que requieren menor potencia hidráulica. En la alternativa 3, pues directamente voy a colocar las dos formas acá, en donde me dice que ahora requiero un motor de 40 HP, voy a colocar aquí, 40 HP, la eficiencia 92%, el factor de carga 63.33, y la eficiencia de la bomba 81.5. El mismo tiempo y me calcula la demanda. Voy a aquí copiarlo base a lo propuesto, ¿sí? Entonces, en este caso, pues obviamente yo no puedo reducir, como pueden ver se mantiene 20.6, pero se disminuyó, pero el caso base sigue considerando la misma potencia hidráulica. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo puedo ir acá y decirle que la alternativa 1, que sería el caso actual, que sería este, no consideres el caso propuesto de la alternativa 1, ni no considerar la alternativa 2, y únicamente considera el caso actual de 100 HP y únicamente que yo disminuyo también la demanda hidráulica, la potencia hidráulica. Entonces coloco aquí 0 y si voy acá me calcula cuál sería el ahorro energético, 53.8%. Entonces únicamente estoy considerando el caso actual, esto lo descarté, y el caso propuesto, y me calcula el nuevo ahorro energético, 53.8%, que es lo que yo calculé aquí. ¿Ok? Entonces, una vez más, el software me ayuda a validar los cálculos que yo he realizado. Y la alternativa 4 es, pues, para este caso necesitas un motor de menor presión, pero de menor potencia, no de 40 HP, sino de 25 HP, y con las mismas consideraciones,
y pues con un nuevo factor de carga. Entonces de la misma forma, vengo acá, voy alternativa 3, perdón, sería esta alternativa 4, coloco la nueva demanda, que aquí sería 25 HPs, 92%, considerando que es un EMA Premium, ¿no? El factor de carga 7897 y 81.5, ¿sí? Entonces copiar lo base lo propuesto y de la misma forma, y en este caso, ¿qué me dice? Es un variador de frecuencia. Entonces aquí en constante selecciono variable y me dice que tengo bajo o elevado, le voy a dejar como bajo, o sea, tengo un variador de frecuencia. Entonces descarto la alternativa 3, le voy a dejar como 0 y que me considere únicamente la alternativa 4 con variador de frecuencia, y voy a comparación y me calcula, a ver, el nuevo ahorro energético, 89% considerando caudal bajo, pero puede darse el caso de que no sea tan alto el cambio de caudal. Pues aquí hay una definición de qué porcentaje en potencia máxima se encuentra operativa el motor y cuál es el rango. Entonces, si es que coloco elevado, me calcula con un variador de frecuencia cuál sería ahora el nuevo ahorro energético. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, nuevamente el software me ha ayudado a estimar. Ahora, la pregunta del compañero. ¿Qué más tiene de interesante? Lo que les decía. No solo es importante nosotros dominar la parte técnica, lo que hasta ahora hemos realizado, y en Rescreen lo hicimos rápido, sin problemas, sino que tenemos que también aprender a hacer análisis económicos, análisis financieros, para que puedan respaldar. Es aconsejable que también puedan calcular o saber cuántas toneladas de CO2 se están evitando con su proyecto de eficiencia energética, protegerse de que su proyecto sí es rentable y calcular el porcentaje de riesgos, y esto también lo pueden hacer en Rescreen. Entonces, como pueden ver aquí, en la alternativa 1, voy a descartar esta de aquí, solo voy a considerar alternativa 1 y 2 para que se pueda comparar. ¿Ok? Entonces, la alternativa 1, voy a considerar que solo cambiar el motor me cuesta $8,000, un motor, no, perdón, aquí es $10,000, un motor de 75 HPs. Y en la alternativa 2, que es reducción del impeller, cambio del motor, aquí pues estamos hablando de $8,000. Entonces, ingreso la inversión, y si voy acá, incluye medida, el software, perdón, alternativa 1, aquí me faltó el 1, ya. El software me calcula cuánto es el ahorro de energía que estoy yo calculando, cuál es la inversión, cuánto me voy a ahorrar económicamente anualmente este proyecto, y me calcula en cuánto tiempo recupero la inversión. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer comparaciones entre la alternativa 1 y la alternativa 2, pues me conviene la alternativa 2. Pero obviamente va a depender de la inversión, ¿no? Entonces, en ciertos casos, pues tienen que asesorarse muy bien cuánto al final les va a costar la inversión. ¿Y qué es lo interesante? Es que, por ejemplo, voy a solo considerar la alternativa 1, o sea, voy a quitar todo esto y que me considere solo la alternativa 1. Yo puedo ir acá a la pestaña de emisión y directamente me calcula cuál, bueno, voy a aquí escoger Ecuador. Me calcula cuántas serían las toneladas de CO2 que yo me evitaría con el primer caso, con la alternativa 1. Y me dice a cuántos autos equivale o a cuántas hectáreas de bosque equivale mi alternativa 1. Si quiero financiar el proyecto, igual el software les puede ayudar en función de la tasa de escalonamiento, tasa de inflación. Voy a cambiar, por ejemplo, tasa de descuento, voy a considerar un 20%, tasa de reinversión, 20%, la vida útil, 10 años. Y aquí me dice qué porcentaje voy a solicitar de préstamo. Voy a considerar que necesito un 80% de préstamo durante los 10 años y una tasa de interés del 13%. Entonces directamente me calcula el flujo de caja para los 10 años y me entrega cuál es el TIR y el BAN, que son dos indicadores financieros importantes. Me da un TIR del 107%, pues obviamente estoy hablando de un proyecto rentable, y que recupero la inversión considerando el préstamo en un año, básicamente, ¿sí? En un año
y tengo un ban de $7,658. Entonces me entrega una gráfica mostrándome en cuánto tiempo recuperaría de inversión en la alternativa 1. Si es que yo quiero ver la alternativa 2, voy a dar clic aquí en panel de control para que vean cómo cambia la viabilidad financiera. Esto es de la alternativa 1, ¿sí? Ahora quiero saber la alternativa 2, doy clic aquí, quito esta, y la alternativa 2 en cambio, miren, me dio un TIR mucho más alto, el tiempo de recuperación de capital es mucho más bajo, y pues es un proyecto más rentable, la alternativa 2, ¿ok? Si quiero ver ahora la alternativa 3, pues lo que tengo que hacer es los cambios que hice aquí. Bueno, voy a considerar solo la alternativa 3. Entonces aquí coloco 1. Y la alternativa 3, estoy hablando, aquí es reducción de la potencia, ¿sí? Solo de la potencia y cambio de la bomba. Entonces aquí estoy hablando más o menos, si no estoy mal, ahora aquí me salió. Ya. Aquí $18,000 en promedio, ¿no? Estoy poniendo inversión global en función de mi experiencia. $18,000, entonces si voy aquí incluye medida, bueno, voy a seleccionar todo. Bueno, alternativa 1 sigue aquí, le voy a quitar, no está bien. Ya, aquí está. Entonces, la alternativa 3 sería la inversión de $18,000 y recuperaría la inversión en 1.3 años. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, considerando el otro era 1.2 y 0.6, esta alternativa 3 de cambiar motor y bomba, pues de la misma forma, yo lo veo rentable. Y la alternativa 4, voy a quitar esto de aquí y le considero la alternativa 4, que aquí se necesita una inversión de $25,000, considerando que se necesita variadores de frecuencia y reducción de la potencia. De la misma forma aquí en cambio recupero en 1.2 años, considerando $25,000 de inversión, pero el ahorro sería de $21,424 al año, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues básicamente el software es una herramienta muy valiosa para ustedes, si es que se dedican como consultores o jefes de mantenimiento, gerentes, para que puedan evaluar cuál es la mejor alternativa que les conviene para seleccionar el proyecto que más les convenga a ustedes. ¿Ok? Entonces, pues esto como parte de Rescreen Expert, vuelvo y repito, es un software gratuito, que se lo descarguen. Y para los que quieran aprender más, pues aquí está mi regalo. Voy a abrir un curso de introducción al uso de Rescreen Expert, en donde vamos a ver una introducción, vamos a aprender a utilizar el software Rescreen Expert. Una de las herramientas que se llama anexador de energía virtual. Vamos a hablar mucho acerca de eficiencia energética en edificaciones, vamos a calcular, vamos a ver el software cómo nos entrega esos resultados, vamos a calcular la pérdida de energía en envolvente de edificios. En el módulo 3, en análisis de factibilidad, que es estudios de eficiencia energética, muy similar a lo que hicimos ahora, pero también vamos a ver un poco más a detalle motores, iluminación, vapor y bombas, ¿sí? Muy similar a esto, pero en estas otras áreas. En el módulo 4 vamos a hacer un análisis de rendimiento, desempeño energético, que también me ayuda a hacer el software, y vamos a analizar un sistema de climatización, o sea, vamos a evaluar cómo consume la energía los aires acondicionados en función de la carga térmica y la temperatura ambiente. En el módulo 5 pues está planteado que cada uno haga un proyecto individual y pueda generar un informe que también se lo pueda hacer con el software. ¿Okay? ¿Qué incluye este curso? Pues bueno, yo soy certificado por Rescreen International como experto en Rescreen y también como experto avanzado en Rescreen. Entonces tengo la información técnica de todos los cálculos que hace el software. Esa información se les pasaría a ustedes. También obviamente el PDF de las diapositivas de la presentación del curso. Las clases serán grabadas para que tengan pues a su disponibilidad todo el tiempo. Y esto es importante, que yo les puedo otorgar el 100% del software de Rescreen Expert por 3 meses. Como les decía, el software es de descarga gratuita, lo pueden trabajar sin problema. Lo único que no van a poder es guardar ni imprimir el proyecto. Es decir, si ustedes hacen los análisis y cierran el software, cuando abran pues no se les va a guardar nada.
Y para el punto de vista de desempeño energético, pues el ingreso de datos lo tendrían que hacer manualmente si es que están trabajando en forma gratuita. Pero si tienen la licencia, pues se puede ingresar data ya sea por Excel, por servidores, y eso obviamente les va a ahorrar mucho tiempo. Y también que hay unas ciertas herramientas técnicas, por ejemplo, cambiar el poder calorífico no lo van a poder hacer en forma demo, sino que van a necesitar del 100% del software. Y para los que se inscriban a este software, pues yo les daré el 100% del software durante 3 meses. ¿Ok? Y un certificado emitido por IERE y avalado por Rescreen Internacional. ¿Cuánto vale el curso? Pues este curso ya lo he ofertado días antes, está en $99, ¿sí? Y para los que están aquí, pues les ofrezco un 25% de descuento, es decir que el curso les quedaría en $74.25, el curso de 20 horas. ¿Sí? Es un curso netamente técnico y práctico, muy similar a lo que vimos aquí en el webinar. Y pues para los que estén interesados, aquí están el link de la inscripción y podemos, podemos ver cómo vamos aprendiendo mucho más acerca de este ámbito de la eficiencia energética. ¿Ok? No se olviden que, bueno, para los que estamos aquí en Ecuador, pues hay una nueva ley orgánica de eficiencia energética que a partir del 2025 pues, se tiene que implementar sistemas de gestión de la energía, ¿sí? Para ello, pues bueno, esta es una empresa a la que yo también estoy apoyando, estoy dando mis servicios, que se llama Eficod. Ahí están los datos para los que se consideren empresas grandes consumidoras. Bueno, les recomiendo que se contacten con ellos, pues son expertos en implementar sistemas de gestión de energía. Y eso fue todo, pues muchas gracias por su atención y bueno, si tienen preguntas, pues bienvenidas sean. Una pregunta, Inge, buenas noches. ¿El curso cuándo empezaría? Ya, el curso va a empezar el lunes 25, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la noche, lunes 25 de abril. Para los que pues requieran tener este descuento, aquí tengo el link, les voy a copiar el link en el chat de aquí de la... Por favor, el horario, ¿de qué hora sería? El horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Ok. Ahí les he adjuntado el link para los que quieran pues, profundizar toda esta área de eficiencia energética. Y bueno, espero que les haya gustado este tema de motores y bombas. Como les decía, es un tema muy importante y que ustedes se van a topar en la industria con algunas oportunidades de ahorro. ¿Cuántas horas es el curso? 20 horas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta del curso o de del webinar, de motores, de bombas, cualquier cosa. O, no sé, ¿qué les pareció? ¿Sabían del factor de carga? ¿Sabían de cómo va variando las RPMs? ¿Alguna observación? Gracias, buenas noches. No, la verdad, muy importante el curso, muy interesante. En mi caso aprendí muy nuevos conceptos. Quisiera preguntarte si es posible que esta presentación la podamos tener. No, la presentación les puedo pasar únicamente a los que se inscriban en el curso. Pero el video va a ser grabado, así que el video va a ser subido a mi página, ahí lo pueden revisar. Vale, gracias. Ok, me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien alguna pregunta, algún comentario, algún detalle referente a la eficiencia en motores y bombas. Pues aquí tengo los cálculos de cómo se deben considerar. Estas son las variaciones que pueden tener las RPMs en función de la presión de salida de la bomba. Va variando la eficiencia de la bomba y obviamente va a variar los flujos. Y eso va a variar tanto la eficiencia el factor de carga, la eficiencia operativa, la eficiencia del motor, la eficiencia del sistema. ¿Hay algún número de cuenta, algo para transferencia de lo que se escribe? ¿Perdón? No le escuché. ¿Un número de cuenta para la inscripción, para hacer depósito? Sí, lo primero que le recomiendo es que en el link se inscriba, por favor, para que tenga acceso a este 25% de descuento. Y una vez que se inscriba, pues ahí por interno nos comunicamos para ver ya el tema económico o la transferencia, cualquier cosa que sea necesario. Pero, vuelvo y repito, para los que quieran adquirir este 25% de descuento, pues aquí está el link.
de inscripción, y todos los que se inscriban pues van a tener este descuento extra en el curso de Rescreen Expert. Ok, pues interesante. Bueno, Buenas noches. Una preguntita, estimado. Aquí se vio las bombas por medio de accionamientos con motores eléctricos. ujú. Cuando se tienen bombas con accionamientos de motores de combustión interna, también aplicaría hacerle con si tiene el programa estos Sí, módulos. sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, voy a hacer una alternativa 4. A ver, ¿cómo hago? Voy a considerar, voy a abrir un nuevo rescreen para que no se confundan con este de aquí. Y voy a hacer un ejemplo en el caso de que tengan un motor, perdón, una bomba accionado con un motor que consuma combustible. También se puede hacer. Entonces, de la misma forma, voy a hacer una auditoría energética en bombas. En este caso sería motores. Aquí sí necesito saber. La motobomba, pues obviamente me va a consumir un combustible. En este caso voy a considerar que sea diésel, que me cuesta $2 el galón. Y le voy a cambiar a un motor eléctrico que voy a pagar 10 centavos el kilovatio hora. Entonces, vengo acá. Voy a bombas y voy a considerar un ejemplo de que tengo una motobomba de 50 HPs que tiene la eficiencia, o sea, considerando un motor, perdón, pues lo voy a mantener en 90%, el factor de carga 75, considerando el mayor factor de carga, la eficiencia de la bomba voy a considerar que está en una buena eficiencia y el mismo tiempo de operación 6000 horas al año. Me calcula la nueva demanda y ahora le voy a decir al software que me considere que el caso base es una motobomba, o sea, motobomba, en donde al software le digo, para ello debo colocar el equipo, ¿sí? Voy a colocar que esta es la motobomba, o sea, el motor a diésel. Que la eficiencia, bueno, se debe medir, ¿no? Del 100% de la energía contenida del combustible, cuánto se transforma en potencia en el eje, ¿sí? Que en ciertos casos puede estar alrededor del 36% de eficiencia del generador. Entonces yo le digo, en la motobomba quiero que me entregues la misma potencia en el eje. Para ello, ¿cuál es la potencia en el eje? Es 37, lo voy a poner en kilovatios, 28 kilovatios. Entonces, entrégame los mismos 28 kilovatios, bueno, considerando el 100% y el mismo tiempo de operación, que es mi caso base. Considerar el diésel, entonces este es mi caso base, ¿ok? Entonces yo le digo que este es el caso base y únicamente el caso propuesto, considérame un motor eléctrico, ¿ok? Entonces el caso base es con motor a diésel y el propuesto es con un motor eléctrico que tenga 90% de eficiencia y 75% de eficiencia de la bomba. Entonces si voy aquí comparación, directamente me calcula, obviamente hay un ahorro energético porque pues estoy elevando de 36% a 90% en consumo eléctrico, pero en costo operativo pues no hay un ahorro similar porque el costo del kilovatio hora, si es que voy aquí electricidad, el kilovatio hora térmico es 5 centavos, pero el eléctrico me cuesta 10 centavos, es el doble. Pero a pesar de que tengo un ahorro energético, en lo económico hay ese contraparte, pero sin embargo me resulta un ahorro económico anual. Entonces estoy hablando de $6,000 al año de ahorro económico. Entonces sí se puede hacer eso también en Rescreen. Muy amable, gracias. Guillermo, una pregunta. ¿Y ahí la parte de gases de efecto invernadero? Sí, también, claro. Es que ya lo está considerando el software. Entonces, en emisión, directamente el software me está considerando de diésel que está consumiendo el generador, lo pasa a eléctrico y hace la diferencia. Excelente, gracias. Muy bien.
No sé si tenga alguien más, alguna otra pregunta, algún comentario, alguna observación. Espero que les haya gustado el webinar, la charla técnica gratuita. Es una característica de IERE, pues siempre he tratado de compartir información práctica. Creo que todos ya estamos como que claros en la teoría. Lo que nos hace falta es la práctica y eso es lo que yo les ofrezco en el curso. Chévere, Guillermo. Tal vez una consulta ahí, muy buena también la exposición. ¿Se va a tomar tal vez fórmulas teóricas tal como lo hiciste hoy con respecto en el curso como tal? Claro. Para relacionarlo con el Red Screen. Exactamente. Sí, la metodología de enseñanza del software es primero tú lo haces a mano y después lo comparas en el software para que puedas aprender cómo hacen los cálculos del software y así empieces a dominar o a manejar el software. Chévere, chévere, muchas gracias, Guillermo. Bueno, entonces, nuevamente, pues aquí está el link para los que estén interesados en obtener ese 25% de descuento, pues se inscriben y por interno nos estaremos comunicando. Entonces, si no hay más preguntas, pues nuevamente les agradezco su participación, su asistencia, espero que hayan aprendido nuevos conceptos y con esta información, pues les invito a que por favor pongan en práctica y juntos ahorremos energía. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, una buena noche.